Hola, ¿cómo están? Bueno, esto que acabo de pintar es un sinograma chino que significa Tao. Tao es una palabra china que se puede traducir por camino, pero tiene un uso muy amplio en el aspecto filosófico. También se entiende por principio. Es un principio que de alguna manera es representado por este sinograma de la lengua china, pero que en esencia no puede ser nombrado. De hecho, el Tao Te Ching, que es el libro básico o fundamental de esta doctrina, dice en una de sus partes que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Algo similar a lo que ocurre en Occidente con el concepto de logos, que es un concepto griego de muy amplio espectro, y más recientemente con la idea del ser, que Heidegger, filósofo del siglo XX, llega a escribir tachado, casi como diciendo: cuando escribimos o el ser o lo nombramos, en realidad ya lo estamos desnaturalizando. Bueno, el taoísmo es una rama del pensamiento chino que tiene varias tendencias. Otra muy famosa es el confucianismo, del que vamos a hablar en nuestra próxima clase. Y el taoísmo es la filosofía china más, digamos, paradójica en cuanto a ciertos pensamientos que plantea que para la mentalidad occidental pueden resultar un poco chocantes. Fundamentalmente porque plantea la armonía de los contrarios, algo que está representado por este símbolo, el anagrama Tai Chi Chu, que aparece en la tapa de este libro y representa la armonía de los contrarios. Fíjense que hay una zona luminosa y una zona oscura. La zona luminosa tiene en su centro lo oscuro, ¿no? Como en su núcleo, y lo mismo la zona oscura, tiene en su centro la luz. Esto se puede entender en el sentido de que siempre que en la vida o en la realidad algo nos resulta negativo o malo, está en su núcleo la esencia de lo bueno, aquello que quizá como enseñanza nos va a permitir salir adelante y vivir la vida de un modo más pleno, más feliz, en cuyo caso vamos a también encontrar ese lado oscuro como núcleo, ¿no es cierto? Es algo parecido a lo que Carl Jung, un psicólogo occidental suizo, dice cuando plantea que las personas introvertidas en su esencia son extrovertidas en su núcleo inconsciente y viceversa, los extrovertidos tienen un lado introvertido en su inconsciente. Esto es algo parecido. De hecho, el taoísmo influye muchísimo en el pensamiento occidental. Incluso se supone o se sospecha que Heráclito de Éfeso, filósofo griego del siglo VI a.C., del siglo V en realidad, podría haber sido influido por estas teorías, ya que él también hablaba de una armonía de los contrarios. Ahora bien, ¿quién es el sabio chino que plantea por primera vez esta doctrina? Es un tal Lao Tse o Lao Zi, que fue un bibliotecario de la corte imperial, Shu, y que en un momento determinado, digamos, un poco desilusionado del mundo y de cómo gobernaban los políticos, escapa hacia el exterior de China y antes de cruzar la Gran Muralla, un gendarme le pide si no puede escribir su filosofía en un pequeño libro. Lao Tse lo hace amablemente y le deja este libro y desaparece para nunca más volver. Este libro que redacta Lao Tse es el famoso Tao Te Ching, o libro del camino y el poder, también conocido simplemente como el Lao Tzu o Lao Tse, porque los chinos en general asocian los libros al nombre de su autor. Así como hay otro libro posterior del siglo III a.C., de un tal Chuanzu o Chuanze o Chuanzi, que escribe un libro un poco más voluminoso donde aporta otros elementos al taoísmo, y ese libro simplemente es conocido como el Chuanze. Bien, la idea básica del taoísmo, decíamos, de la armonía de los contrarios, se basa en este principio. En el pensamiento chino tradicional, que se remonta al siglo XII a.C., hay dos principios básicos, el yin y el yang. Yin es lo pasivo, lo oscuro, lo húmedo, asociado a lo femenino, a aquello que sucede dentro del ámbito del hogar, ¿no es cierto? En el confucianismo, por ejemplo, el hombre es el que
sale al exterior y la mujer la que se queda adentro, es la ama de casa, como se dice también en Occidente. Por supuesto son sociedades patriarcales, terriblemente machistas, que desde una visión contemporánea serían muy objetadas, pero estamos hablando de hace 2500 años, por supuesto que había otro tipo de tradiciones. Yang, el otro principio opuesto a Yin, sería lo masculino, lo activo, lo luminoso, lo seco. Yin y Yang tienen que ver con el lado oscuro y el lado luminoso de una montaña cuando es iluminada en algún momento del día. Siempre hay un lado que queda en sombras y un lado que queda iluminado. Bueno, esto es Yin y Yang. Tao sería el tercer principio que de algún modo armoniza a los otros dos o que los supera dialécticamente, diríamos, en Occidente, influidos por una visión hegeliana, ¿no es cierto? De hecho, se suele asociar a Hegel, que es un filósofo alemán del siglo XIX, con el taoísmo, si bien posiblemente Hegel no tuvo nunca ninguna noticia sobre la filosofía china, y sin embargo se parece bastante lo que dice Hegel, aunque con un lenguaje mucho más racional, occidental. Un principio del taoísmo en cuanto a lo moral, porque en esencia es una filosofía moral, es el Wu Wei, que significa no acción. Y no es la no acción del perezoso que simplemente se queda durmiendo todo el día, lo cual puede ser muy grato a veces, pero nos aleja de la realidad, sino que es un hacer no haciendo, es decir, hacer de un modo tan espontáneo como la naturaleza hace sus cosas, como por ejemplo un animal se alimenta o como el viento azota un árbol. De hecho, otro de los conceptos con los que se traduce la palabra Tao es espontaneidad. El Wu Wei significa esto, una espontaneidad en el hacer. Lo podemos comparar con lo que pasa con una persona que aprende un instrumento musical, por ejemplo la guitarra, y al principio es muy trabajoso y tiene que pensar lo que hace, dónde va el dedo, lo que hace con una mano y con la otra, sincronizar los movimientos, etc. Hasta que llega un momento que lo técnico está tan incorporado que el instrumento se toca casi como por sí mismo y lo único que se tiene que preocupar el intérprete es por expresar algo a nivel emocional con su instrumento, pero ya no tiene que pensar dónde pongo el dedito y ese tipo de cosas, ¿se dan cuenta? Con lo cual aparece la espontaneidad, eso sería lo propio del Tao. De hecho hay técnicas taoístas para aprender a tener un instrumento musical como las cítaras chinas, etc. Y hablando del Tao tenemos que hablar también de otra filosofía paralela que es el Zen, que paradójicamente es budista, ¿no? El Zen es una forma del budismo que es el que se termina dando fundamentalmente, como decíamos en la clase anterior, en países como Japón, pero primero se instala en China en la forma del budismo Shan, de la mano de un patriarca del budismo que se llamó Bodhidharma. Bodhidharma introdujo el budismo en China y al fusionarse con ciertas tradiciones del taoísmo pasó a Japón en la forma del budismo Zen. Lo pronuncio así porque se escribe con Z para que quede claro. El Zen es una forma de budismo que se basa fundamentalmente en la meditación, Zazen, y tiene que ver con una forma de entender la iluminación como algo también espontáneo y repentino. Esto se le llama Satori. La iluminación en el budismo Zen aparece no a través de una meditación muy prolongada, como fue el caso del Buda histórico, sino que aparece a través de el trato de un maestro con su discípulo. Y el maestro tiene que ver la manera de, a través de una serie de planteos paradójicos que se llaman koan, de hacer que su discípulo pueda despertar súbitamente. A eso se le llama Satori, el despertar súbito o la iluminación súbita. Un ejemplo de koan es un problema que genera algún tipo de paradoja. Por ejemplo, un maestro zen puede decirle a su discípulo: este es el sonido de dos manos aplaudiendo. ¿Cuál sería el sonido de una sola mano aplaudiendo? Retírese. Bueno, el alumno tiene que pensar, a veces durante días completos, la solución a este dilema y llevarle una respuesta satisfactoria al maestro, que normalmente no es una respuesta lógica o racional. Por el contrario, tiene que también encerrar la paradoja como la encierra la propia pregunta.
Hay una anécdota famosa asociada a este patriarca que nombramos, Bodhidharma, donde va a ver al emperador y el emperador le dice: Bodhidharma, tengo un gran dilema, no puedo brindar calma a mi conciencia, a mi mente, no hay calma en mi mente. Y Bodhidharma, muy sosegado, le dice: bueno, poné tu mente acá arriba de este banco que yo te voy a hacer que se calme. Y el emperador le dice: no tengo manera de hacer eso. Y Bodhidharma le dice: bueno, ves, ya brindé calma a tu mente. De alguna manera lo que expresa esta historia es que la mente no tiene sustancia, no hay nada que se pueda asociar a la mente porque la mente es irreal. Recuerden el concepto de Anatman en el budismo, el no alma, ¿no? O no Atman. Por lo tanto, no hay nada que deba ser calmado. Se dice que el emperador, después de este diálogo con Bodhidharma, se despertó súbitamente, alcanzó el Satori. Sin embargo, hay otra escuela del budismo Zen que plantea que esto no es posible. Esto divide la escuela Rinzai de la escuela Soto del budismo Zen japonés. Pero bueno, aquí ya sería entrar en más detalle. Para terminar, les voy a recitar una especie de dicho Zen que muestra de alguna manera en qué consiste la filosofía Zen y que también se puede asociar al taoísmo, yo creo. Dice este relato que mientras antes de estudiar el Zen, las montañas eran montañas y los ríos ríos. Mientras estudiaba el Zen, las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Pero una vez que pude comprender el Zen, las montañas volvieron a ser montañas y los ríos ríos. De alguna manera, la idea que subyace a esto es que y se puede también asociar a la filosofía en general. Antes de conocer la filosofía, uno vive como una persona normal, convencional, no se plantea nada, paga sus impuestos, come, duerme, dialoga con su familia y va a trabajar y hace su vida convencional. Mientras uno estudia la filosofía, en este caso el Zen, pero se puede atribuir a muchas filosofías esto, todo se enrarece, en algún momento incluso puede llegar a resultar perturbador porque todas nuestras verdades preconcebidas parecen de repente disolverse, ¿no? Esto es lo que hoy en día se habla mucho en filosofía de la deconstrucción. Deconstruimos todos los conceptos que están preestablecidos y dábamos por hecho. Pero una vez que hemos incorporado la filosofía como algo propio, como algo que nos acompaña en la vida cotidiana se vuelve a desplegar en su naturalidad, pero desde otra mirada, ya podemos ver las cosas de otro modo. Esto se puede asociar, como digo, a toda la filosofía, pero bueno, es un concepto muy marcado en el pensamiento Zen. Así que bueno, espero les haya resultado interesante este tema. Recuerden suscribirse al canal si así gustan y nos vemos en un próximo encuentro para desarrollar un poco más el pensamiento oriental con la filosofía del confucianismo y el leguismo o legalismo en China, que son el pensamiento más, o representan el pensamiento de índole práctico en este país. Gracias, nos vemos.